Alumnos, ¿qué tal? Hoy en la clase de biología vamos a hablar sobre el origen de la vida, ¿no? Nosotros siempre nos preguntamos de dónde se originó la vida. Entonces, eso es lo que vamos a responder el día de hoy, ¿no? En la imagen que les he pasado vemos distintos tipos, ¿no? De formas de vida, ¿no? Desde las plantas, desde el pingüino, desde una mosca, desde una bacteria, de una célula, muchísimo. Entonces vamos a preguntar esto, ¿no? Entonces, las bacterias, algas, árboles, insectos, mamíferos, a pesar de ser distintos, tienen dentro de su composición algo parecido, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, los aminoácidos, ácidos nucleicos, entre otros, ¿no? Es así, pues el primer paso para dar el inicio de la vida en la Tierra sería la aparición de un tipo de moléculas, ¿no? Pero, ¿cómo se originó la vida? Nos preguntan, ¿no? Entonces, existen distintas teorías que intentan responder esta y otras interrogantes que nosotros tenemos. Entre las teorías más importantes tenemos, ¿no? La más conocida y la más antigua es la teoría de la generación espontánea. En esta teoría sostenía que los seres vivos se generaban a partir de la materia en descomposición, ¿no? Y que esta materia tenía que unirse a una fuerza supernatural, entre comillas, ¿no? Que se llamaba fuerza vital. Es por eso que todos los que creen en esta teoría se le llaman vitalistas, ¿no? Entonces, esta teoría fue defendida ¿por quién? Por Aristóteles, que es muy conocido, quien sostenía que los pulgones se originaban del rocío de la caída en las plantas o que los ratones se originaban del heno sucio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes están viendo, chicos, que alumnos que nosotros de repente mamá o papá o en la casa un día botan lo pequeño del almuerzo o alguna fruta, algo botan a la basura, ¿no? Y de repente no lo botan ese mismo día, se queda acá por 2, 3 días, nos olvidamos. Entonces ven que comienzan a aparecer gusanos. Entonces, Aristóteles y todos los vitalistas planteaban eso, que la forma de vida se originaba de materia en descomposición y una fuerza vital que aparecía, ¿no? Entonces, esta fuerza vital también, ojo, que lo llamábamos, la conocíamos como entelequia, ¿no? Entonces, esa era la teoría de la generación espontánea. Entonces tenemos a la siguiente teoría, que es la teoría de la biogénesis, ¿no? Esta teoría sostiene que todo ser vivo proviene de otro ser vivo preexistente, ¿no? Francisco Redi, médico y experimentador, realizaba un experimento para descartar la teoría de la generación espontánea. Ellos no creían en esa generación, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Redi? Redi utilizó 4 frascos donde colocó respectivamente carne, serpiente, pescado, águila y buey, ¿no? Donde estos frascos los tapó herméticamente, o sea, a presión. Preparó otros 4 frascos con las mismas muestras, pero los dejó abiertos, ¿no? Entonces, ¿qué obtuvo? Al cabo de poco tiempo, las moscas fueron atraídas por la carne, dejando los frascos abiertos, los cuales les entraron y dejaron sus huevos, ¿no? Los que los que más adelante se transformarían en gusanos. ¿Qué mostró Redi con este experimento? Es que los gusanos originaban las moscas, ¿no? Y como les he dicho, ¿qué decía en la teoría de generación espontánea? Era que de la materia putrefactada o en descomposición aparecían, por ejemplo, gusanos. Pero Redi dijo no. Entonces, ¿qué hizo? Hizo frascos donde estos frascos los colocó carne, ¿no? Entonces, esta carne de aquí, el olor que tiene la carne, ¿no? ¿Quién vino? Las moscas, ¿no? Las moscas vino, y entraron, ¿no? Y las moscas, como llegaron por el olor de la carne, llegaron a dejar también sus huevitos de la mosca. Y estos posteriormente se transformaron en gusanos. Y es así como aparece vida por medio de otra vida preexistente, ¿no? Entonces, con eso es lo que Redi descartó totalmente de lo que era la teoría de la generación espontánea, ¿no? Entonces, pero en los frascos cerrados no apareció nada. Entonces, por eso él comprobó que era a partir de algo, ¿no? Entonces, con este experimento, totalmente lo que era la generación espontánea lo llegó a descartar.
Entonces, ahora apareció también de la teoría de la biogénesis Luis Pasteur. ¿Qué hizo Luis Pasteur? ¿No? Al igual que Redi, realizó muchos experimentos donde comprobó que los microbios se originaban a partir de otros microorganismos. Para ello, utilizó unos matraces con cuellos de cisne donde hirvió e introdujo caldo de carne. Lo sirvió para eliminar los microorganismos. Pasando un tiempo no se observó señal de microorganismos y tampoco se contaminó, por lo cual decidió cortar los frascos del cuello de cisne de uno de los matraces y al poco tiempo se evidenció que el caldo se descomponía mientras el otro. Entonces, ¿qué hizo Luis Pasteur? Por ejemplo, igual, como hizo esto de aquí, el experimento que les acabo de explicar, Redi, entonces todos decían, no, que tu experimento no funciona, ¿por qué? Porque en los frascos cerrados no había oxígeno. Entonces, eso tuvo que comprobar Luis Pasteur. ¿Qué hizo Luis Pasteur? ¿No? Él hizo lo que es en matraces, que hemos visto en lo que es así, ¿no? En frascos, ¿no? En frascos que soportan el calor, ¿no? Esto de acá, colocó caldo, ¿no? Caldo que tiene vitaminas, esas cositas, y los llegó a calentar. El fuego los llegó a calentar, ¿no? Acá hay un trípode, los llegó a calentar, ¿no? Entonces, esto de aquí, pero la diferencia era que era cuello de cisne, ¿no? Entonces era así. ¿Qué pasó? Al calentarlo, los microorganismos, como, ¿por qué se calienta el agua, por ejemplo? ¿Para qué? Salgan los microorganismos, las bacterias. Entonces, lo calentó y estos microorganismos se quedaron aquí, estancados. Pero, como le habían dicho, muchos que estaban en su contra, les habían dicho que no, que necesitaba aire. Por eso que hizo un cuello, este tipo de cuello de cisne, como se dice. Entonces, por acá entraba igual aire, entraban microorganismos, pero se quedaban aquí, ¿no? No llegaban a pasar, por eso no lo contaminaban, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó una vez que rompió el cuello? ¿Qué hizo? Que por acá entrara el aire, pero también microorganismos, ¿no? Partículas. Eso hizo que este caldo se llenara de lo que es microorganismo. Entonces, con eso él comprobó que igual a partir de otros microorganismos existentes es lo que se genera otra vida, ¿no? Entonces, con esto tenemos lo que es el concepto de Luis Pasteur, ¿no? Entonces nos dice que así Pasteur demostró que los microorganismos tampoco provienen de la generación espontánea, o sea, no aparecen de la nada, ¿no? Sino vienen de otros organismos, ¿no? Entonces, gracias a Pasteur, la generación espontánea fue desterrada por completo, gracias a él, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí tenía oxígeno, ¿no? Ya no eran los frascos cerrados, sino ahora estaban abiertos estos frascos. Entonces, a partir de entonces se acepta que todo ser vivo procede de otro ser vivo, ¿no? Entonces, ahí totalmente desterraron a lo que son los vitalistas, porque seguían surgiendo y decían, no, pero hace esto. Entonces, con esta teoría hizo que completamente ya nadie les creyera, ¿no? Entonces, la C nos dicen que hay teoría cosmológica o cosmozoica, ¿no? Esta teoría decía que los microorganismos llegaron a la Tierra en meteoritos y que al encontrar un medio fértil crecieron y se desarrollaron reproduciendo además seres vivos. Esta es la teoría, fue propuesta por Saben a Reo. Entonces tenemos acá la Tierra, nos dice que fue por meteoritos, ¿no? Meteoritos que llegaron, se pusieron acá y al ver, por ejemplo, nuestros mares, al agua que teníamos, comenzaron a formarse seres vivos, ¿no? Entonces, cosmológica nos quiere decir que vino desde el cosmos o desde el espacio a través de estos meteoritos a la Tierra. Y fueron así como en la Tierra se originó la vida, ¿no? Entonces, esa es otra teoría. Esa es la tercera teoría sobre el origen de la vida, ¿no? Tenemos la cuarta, la teoría quimiosintética, que fue propuesta por Alexander Oparin en su libro El origen de la vida, en la cual plantea que la Tierra se formó hace 500 millones de años, ¿no? 5.000 millones de años, ¿no? Donde
donde según él, su teoría, los océanos de la Tierra primitiva contenían abundante cantidad de moléculas orgánicas, que a su vez originaron los coacervados, y estos se originaron en las primeras células, ¿no? Entonces, para saber, él nos decía la teoría de la quimiosintética, ¿no? Que nosotros en nuestra Tierra tenemos gran cantidad de mares, ¿no? Y nos dice que de estos mares, al fondo de estos mares, había lo que son moléculas, ¿no? Moléculas primitivas, y en estas moléculas es donde que a su vez originaron a los coacervados, ¿no? Estas moléculas, al crecer, formaron lo que son los coacervados, que son más grandes, y estas originaron a las primeras células primitivas, ¿no? Entonces, esa es la cuarta teoría de los océanos, ¿no? Hay la teoría de la generación, ¿cuál era? De espontánea, ¿no? Aparecía de algo. Hay otra que es de la teoría biosintética, que es de biogénesis, que es de la vida de otra vida, ¿no? Tenemos la teoría cosmogónica, que esta teoría es a partir del espacio. La teoría quimiosintética, que es originaria de los océanos primitivos, ¿no? Entonces, nos dice que hasta ahí terminamos con esas teorías, ¿no? Pero para saber que hay otra teoría que sostiene que algunas sustancias pueden formarse espontáneamente. Esta teoría se llama teoría del polímer primordial propuesta por Miller, ¿no? Y así hay muchísimas teorías de lo que es el origen de la vida, ¿no? Entonces vimos que algunas teorías desterraron totalmente la primera teoría que fue propuesta por Aristóteles. Entonces nosotros tenemos que ver y concentrar eso. Es muy importante que ustedes sepan esto, ¿no? Porque gracias a estas teorías es lo que nosotros podemos conocer a lo que es el origen de cada animal, de cada vida y todo eso. Entonces, chicos, jóvenes, ha terminado la clase de hoy y tenemos lo que es la pregunta. Me estaba olvidando de esto, ¿no? La pregunta que ustedes tienen que responder en la clase, ¿no? ¿Cómo se llamaban a las personas que defendían la generación espontánea? ¿Cómo se les llamaba? A Aristóteles, ¿cómo se le llamaba? ¿Cómo se le llamaban a todo ese grupo que creían que los seres vivos salían a partir de la descomposición? ¿Cómo se les llamaba? Entonces, respondan esa pregunta y la mandan por lo que es el WhatsApp, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo que es la tarea. Es graficar, ¿no? Van a graficar la teoría de Louis Pasteur, ¿no? Van a tener que buscar lo que yo les puse en la imagen del cuello de cisne, ¿sí? Por pasos, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que gracias a ello van a aprender muchísimo. Entonces, esa es la tarea, y hacer ¿quién fue Francisco Redi? ¿No? ¿Quién fue Francisco Redi? ¿No? Entonces, la biografía de él y de Louis Pasteur, ¿no? Entonces, la biografía de ellos dos, ¿no? ¿Quién fue Francisco Redi y quién fue Louis Pasteur? ¿Quiénes fueron? ¿Dónde vinieron? No, ¿qué hicieron? ¿No? Eso es muy distinto. Solo quién fueron, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron? Entonces, esa es la tarea del día de hoy. Nos vemos.